Cuando yo escucho el nombre de Eugenio María de Hostos, lo primero que me llega a la mente es mucho respeto. Lo primero que pienso es en un intelectual germinal. Me llega a la mente educación, ciudadanía, derechos humanos, la libertad, la independencia, a la que aspiro siempre. Es sinónimo de escuchar el nombre de un libertador, una persona totalmente revolucionaria y una persona que como principal instrumento de liberación de los pueblos vio la educación. Uno de los hombres más importantes en la historia de la educación de República Dominicana. Es sinónimo de excelencia escuchar a Hostos. Me llega a la mente la educación dominicana, porque Hostos es considerado con mucha honra para todos los dominicanos como el padre de la educación moderna en la República Dominicana. Lo primero que me llega a la mente al escuchar su nombre es educador. Una persona que tuvo la visión, la sensibilidad y la tenacidad de planificar, de ver e idear un modelo educativo para que el ser humano sea libre y crítico a nivel de pensamiento y acción. Hostos es un hombre que dejó legado en muchos ámbitos, en la educación, en los estudios sociológicos y políticos de la República Dominicana y de toda Latinoamérica, el contexto en el que él vivió. Con sus aportes, que aún constituyen tarea pendiente para el sistema educativo actual, dejó plasmado un sistema educativo que creó toda una generación de intelectuales que hasta el día de hoy ha gravitado en lo político, en lo académico, en lo científico de la República Dominicana. Y cuando la vida me regaló la posibilidad de descubrir que además de este modelo educativo para la libertad y el pensamiento crítico, Hostos tuvo el tiempo, el tino de relacionar, de importantizar el rol del arte en ese proceso de construir seres humanos libres y críticos, yo encontré una puerta muy grande para mi ejercicio artístico y para mi ejercicio docente. En la visión de Hostos se creía que a través del cine, de la literatura, de la poesía, del teatro, se podía cambiar al individuo. Entonces la sociedad de hoy ha perdido ese valor, esa importancia que tiene el arte como canal de transmisión de ideas. Y el artista del siglo XXI, digamos que está divorciado de ese compromiso social. Entonces, artistas, poetas, hicieron, no causa común, abrazaron estas ideas porque es algo que valida el ejercicio del artista. En realidad es un proyecto amplio, pero él lo hizo a través de la formación de la escuela normal. En donde se contemplaba la separación de una educación laica de una educación religiosa. En esa propuesta, pues en el orden práctico fundó lo que fue la primera escuela, la escuela normal en la República Dominicana, en donde se graduaron todos los educadores que incidieron de manera determinante en los procesos educativos posteriores en la República Dominicana. Básicamente eran escuelas con una formación filosófica y se podría decir que política también, pero enfocada en el despertar de la conciencia de sus miembros. Creí en el progreso, creí en la ciencia, creí en la educación, y esa era la filosofía de la escuela normal. Eso de educar en lo deportivo, en lo artístico y en lo científico es una visión hostosiana. Aquí la enseñanza era muy conservadora, no se le daba valor a las artes, no se le daba valor a la ciencia, era todo muy de educación básica y religión. Él llamó a la educación científica, en el entendido de que comprendía al sistema educativo como laico, un sistema educativo articulado por una visión de la ciencia integradora, en donde se tenía como propuesta precisamente recuperar lo que era el desarrollo positivista de la ciencia que estaba muy de moda en ese momento en Europa. Él pasó balance en un primer momento en un escrito que él hizo que se llamó Los frutos de la normal. Y entonces ahí él se mostró auspicioso de lo que eran esos primeros momentos de la vida de ese proyecto. El normalismo se convirtió en un movimiento social en la República Dominicana y enseguida
contó con, bueno, quien lo adversara, pero también quien lo apoyara. Hostos fue un incomprendido en su época, porque él en ningún momento pues hablaba de una educación atea, de una educación que estuviera divorciada de las creencias religiosas, sino una separación en donde se propiciara la enseñanza de la ciencia en el sistema educativo. Sin embargo, la Iglesia interpretó que era una manera de sacar del sistema educativo a la religión, sobre todo al catolicismo, que tenía una gran influencia y que gravitaba en todo el sistema educativo de la época. Y él representaba una fuerza negativa para ellos, porque era una persona estudiada y que lo que quería era que la gente también alcanzara su máximo potencial académico. Lo que invita al pensamiento hostosiano es cuestionar el dogma, cuestionar la imposición. Las religiones son fundamentales en la vida del ser humano porque cultivan nuestra espiritualidad. Pero una dimensión del ejercicio religioso se fundamenta en el dogma, no en el cultivo de la razón. Qué lindo sería que nos acercáramos al Dios de nuestro entendimiento, comprendiendo que nos hace bien y nos libera, y no que nos somete a normas que nos asfixian cotidianamente y que atentan contra la dignidad. Eso es, Hostos no estaba en contra de una religión, Hostos estaba en contra de esa manera de entender la práctica espiritual como una práctica castrante y de someter un sector social a otro sector social. Es por eso entonces que desde muy temprano la Iglesia Católica pues propició una separación de Hostos del sistema educativo de la República Dominicana. Situación esta que encontró acopio en los gobiernos de turnos. Y sobre todo tuvo dos adversarios bien importantes. Primero, Espaillá, quien era presidente en ese entonces, no estaba muy de acuerdo con la idea de tener una educación un tanto donde el estudiante sea el centro del aula. Dili, por ejemplo, expulsó a Hostos, que vio precisado a irse a Chile durante 10 años hasta hacer el trabajo educativo que había intentado poner en práctica en República Dominicana. Retornado aquí en República Dominicana, pues incursionó de nuevo en este proceso. Igual no encontró apoyo más que en Luperón para poder llevar a efecto precisamente su propuesta educativa. El tema es que el modelo educativo de Hostos es subversivo, porque es cuestión del dogma. Tú no puedes aceptar las cosas porque sí, o porque la escribió no sé quién, si eso te hace daño. No es un tema de acatar de manera sumisa ciertas normas de comportamiento que la gente quiere etiquetar como moral. Es tener la capacidad de verificar, registrar, indagar. Cuando conocen la experiencia, los clérigos precisamente cambian un tanto de idea y ven el valor en el método de Hostos. Desde luego, se mantuvieron las diferencias en cuanto al carácter laico del proyecto hostosiano y el carácter confesional de la escuela San Luis Gonzaga, que era una escuela católica. Pero en este caso no hubo diferencia en cuanto a los métodos ni en la calidad de la enseñanza. Y esa es otra de las fortalezas del pensamiento hostosiano, la búsqueda de la libertad y la formación de esa conciencia crítica, ejercitando la razón, el argumento, la defensa sólida de tus ideas, para abrirte camino en la vida. Que a partir de reformar la educación pueden generarse mejores individuos y puede en consecuencia producirse una mejor sociedad con mejores políticos, mejores jueces, mejores artistas. Todo en base a la educación. Yo creo que es la gran enseñanza de Eugenio María de Hostos. Hostos es considerado ciudadano de América porque habiendo nacido en un barrio de Puerto Rico, el barrio de Río Caña, en un 11 de enero del 1839, migró a España, de donde eran sus progenitores, sus padres, y desde allí no dejó de pensar nunca en Latinoamérica. En Latinoamérica como una unidad geográfica independiente de España, pero no tan solo en el orden geográfico,
sino también en el orden político y social. Porque siempre luchó por la separación de Puerto Rico, la unidad de las Antillas Mayores y de Hispanoamérica. Además de la preocupación que Hostos tuvo por la libertad del mismo pueblo de Puerto Rico, la libertad de Cuba y la libertad de otros pueblos de otros países de Latinoamérica. Y un gran visionario de la Confederación Antillana. Y viene a la República Dominicana porque aquí se había gestado la independencia definitiva de España, la restauración. Entonces, en medio de esa revolución encabezada por Gregorio Luperón, que era su amigo, y en ese contexto lo que ellos plantean es la independencia de Puerto Rico, igual que la había conquistado República Dominicana. Pero ese plan de su juventud le fracasa y se tiene que quedar aquí, primero alojado en Puerto Plata, trabajando para la educación. Entendiendo que Puerto Rico, Cuba y República Dominicana constituían como las partes de un mismo pájaro, en donde Santo Domingo era el corazón y Cuba y Puerto Rico eran las alas de ese pájaro. De ahí que luchó por un pensamiento panantillarista, un pensamiento que unificara a las Antillas. Pero fue más lejos y veía que esa unificación no tan solo tenía que darse en las Antillas, sino en toda América Latina, como una unidad geopolítica integradora. Siendo así un adelantado a su época, pues ya concebía lo que hoy es la conformación de los grandes bloques en un mundo globalizado. El papel de Hostos en la mujer se podría decir que fue determinante en la incursión de la mujer en el sistema educativo. Hasta ese momento la mujer era un ente segregado de este proceso y con él pues se crea de mano de Salomé Ureña el Instituto para Señoritas, en donde se forjaron las primeras maestras del sistema educativo en la República Dominicana. Todas ellas propiciaban por una educación laica, inspirada precisamente a la enseñanza del maestro y prócer don Eugenio María de Hostos. Hablar de Salomé Ureña es también referirnos a Hostos, porque la inspiración de Hostos y la formación como tal del Instituto de Señoritas Salomé Ureña viene por la inspiración de la filosofía pedagógica de Eugenio María de Hostos. Más que estar a la sombra de, Salomé es una colaboradora del proyecto, o sea, también aporta. Desde luego las ideas de Hostos eran dominantes. No es casual que él haya podido inspirar y aglutinar figuras tan brillantes como Salomé alrededor de su paradigma educativo, porque es que el arte asume un rol protagónico en esta visión de formación de la conciencia. De hecho, él dice textualmente que por medio del arte se educa la estética, y la estética, tal cual, educa fuerzas fundamentales y poderosas en el desenvolvimiento de la vida práctica y la conciencia personal. Ellas pasaron de ser la primera en ser maestra, en educarse, en hacerse profesional, a ser la primera en reclamar luego los derechos civiles y políticos de la mujer, porque esas pensadoras hostosianas se dieron cuenta que la mujer no podía votar, que no tenía los mismos derechos del hombre. Entonces, la germinación de ese sembrador que fue Hostos fue lo que las llevó a ella a la conclusión de que tenían que luchar ahora no por la educación que ya tenía, no por una inserción que ya tenía, sino también por el voto, porque una mujer pudiera ser gobernadora, senadora, hasta presidenta de la República. Al día de hoy podemos ver todavía el histórico del Instituto de Señorita Salomé Ureña, pero que además de ese mismo espacio salieron intelectuales bien importantes que fueron un tanto contemporáneos también, como los hermanos Pedro Enríquez Ureña y también Federico Enríquez y Carvajal. El alcanzar conocimientos entonces dio origen a que las personas entendieran cuáles eran sus derechos, y cuando digo las personas me refiero a ambos géneros. Y la adquisición de esos conocimientos fue lo que hizo realmente que esos ideales también se utilizaran en ese aspecto. La emancipación es cuando la conciencia se ensancha y dice, esto no lo voy a tolerar y voy a ser coherente con esto y con lo otro. Cuando usted no trabaja en base al miedo, cuando usted no se comporta en base a hacer concesiones mediocres frente a cosas que no están bien. Cuando usted dice, yo voy a hacerme responsable de mis decisiones, voy a ser una persona de bien y voy a aportar a mi comunidad. Dentro de esa visión,
es que estamos planteando la idea de Hostos como una emancipación de la conciencia, una elevación del ser humano hacia decidir por sí mismo y por su colectivo, su comunidad, para que las cosas funcionen correctamente. Hostos habla de la conciencia. Hostos es el único no dominicano que está en el panteón de la patria. Y esto se debe precisamente a los aportes que él hizo al sistema educativo dominicano. Por tanto, es considerado como un prócer de la educación en la República Dominicana. Hostos aportó más a la educación dominicana y a toda la cultura dominicana que muchos nativos. Entonces, Hostos para mí es un dominicano más. Es que es sobre las personas sobresalientes de nuestro país. No necesariamente son de nuestro país. Entonces, realmente está bien hecho. Al revés, hay personas que no merecen estar ahí y sí lo están. Y él sí merece no estar en eso, sino estar en un panteón latinoamericano. Deberíamos pensar en lo temporal que podría ser esta decisión del gobierno dominicano como tal, porque en voz del mismo Hostos, él antes de morir dijo que quería morir en su Puerto Rico, siendo libre, ¿verdad? Sin embargo, no ocurrió. Lo que sí dejó claro es que cuando Puerto Rico llegara a tener su libertad, entonces quisiera que sus restos sean trasladados hacia allá. Pienso que el ideal de Hostos, el ideal hostosiano, aún es una tarea pendiente en la República Dominicana. Qué lindo sería hoy en día nosotros encontrarnos con una poetisa de la talla de Salomé Ureña, con un Pedro Enríquez Ureña. Y lo que falta para que eso ocurra, yo creo que es voluntad política y un rediseño del sistema educativo. Lamentablemente en la sociedad actual se sigue todo menos las buenas costumbres. Ahora seguir las buenas costumbres es la minoría, lamentablemente. Pensamos que nuestro liderazgo tiene que asumir una moral hostosiana, que consiste en no tan solo predicar teóricamente, sino predicar con el ejemplo. En ese sentido decía Hostos que la moral no se predica, sino que se vive. Necesitamos muchos Hostos. Hostos nos deja un legado en términos literarios, porque incursionó en la política, en la sociología, en el derecho, en la geografía, en una propuesta de integración de la mujer en la vida cotidiana, y participó de lleno en todo lo que era la actividad cultural de la República Dominicana. Fue el creador del diseño de la primera red de carreteras que permitía la unidad de toda la geografía en la República Dominicana. Participó en lo que fue la construcción del primer ferrocarril Sánchez La Vega que hubo en la República Dominicana, en donde pues pernoctó durante un tiempo en un lugar que hoy lleva su nombre, que es el pueblo de Hostos, en San Francisco de Macorís. De manera que Hostos no tan solo participó en la vida intelectual, sino en la vida cultural del pueblo dominicano. Nadie va a optar por lo que no conoce. Nadie se va a sensibilizar si no tiene una experiencia de acercamiento a estas ideas. Esto actualmente es posible y necesario. El tema es que si la gente no sabe que Hostos sembró un paradigma para el teatro, ¿cómo lo va a hacer? No es adivinando. Entiendo que la Facultad de Artes tiene un rol protagónico en cuanto a acercarlos a ustedes, los estudiantes de cine, de teatro, de publicidad, en fin, a estas ideas y que germinen en las sensibilidades y talentos y especialidades que ustedes tienen. El tema de abrazar la idea de Hostos no es un tema de copiarlo, ni de plagiar, ni de ser sumiso a sus ideas. La idea es abrazar estas ideas con una actitud emancipadora, porque si tú asumes el teatro como expresión de lo bello, de la verdad y de estímulo para el desarrollo de la conciencia moral, y tú tienes talento, creatividad, disciplina, algo tú tienes que hacer con eso. Entonces tú crearás tus imágenes, crearás tu vocabulario artístico
pero con una actitud ética, que es lo que Hostos planteaba. Creo que la Confederación Antillana todavía merece una segunda oportunidad, porque sigue siendo la visión más coherente, más completa. A mí me parece que son muchos legados. En la dimensión específica del teatro, primero, valorizar, importantizar el arte, no para usarlo, para creer en el arte como un camino de libertad y de desarrollo de la conciencia moral y de cultivar esa dimensión de la belleza. Otro hablaba de la belleza no como una cualidad exclusiva del artista. Tú puedes encontrar la belleza en los fenómenos de la naturaleza, la belleza en los productos o comportamientos culturales, la belleza como un eje transversal a todos los aspectos de la vida. Apreciarla, cultivarla, producirla y desde ahí sensibilizarte para expresar la verdad y formar la conciencia moral. Entiendo que es una visión revolucionaria de la formación del ser humano. Por tanto, desde República Dominicana le tenemos un gran agradecimiento a don Eugenio María de Hostos, que a pesar de no haber nacido en República Dominicana, es considerado como dominicano.